sobre las razones por las cuales su consejería prevé reducir el número del profesorado del Colegio Público de Felechosa para el curso 2020-2021. Pues, señoría, tengo que decirle que el profesorado que tenía este curso el año pasado lo tiene este. Luego le pasaré a detallar el profesorado que tiene, pero tiene idéntico profesorado que el año pasado. Tiene 3 unidades, una de infantil y 2 unidades de primaria, con un total de 29 alumnos y alumnas. Es un centro del ámbito rural, se le está ahora haciendo la pista, que efectivamente estaba en condiciones quizá como la de Caborana. La de Caborana como no la conozco, pero esta sí. Entonces, este centro tiene 2 tutorías de primaria y tiene una tutoría de infantil, y lo que ha habido es un cambio organizativo dentro de la plantilla, pero que no afecta a la plantilla funcional, porque se ha reajustado esa plantilla orgánica, pero la funcional no. Es decir, que tiene el mismo profesorado que en su momento tenía el curso pasado. La dirección no presentó ni siquiera alegaciones, las puede haber presentado, no pasa nada. También por nuestra parte es nuestra función supervisar y ver que está adecuado, pero la dirección no presentó ninguna alegación, por tanto entendimos que podía afrontar la propuesta de este curso, porque es igual que el año pasado. Y tiene, además de este profesorado infantil y primaria, tiene especialistas, tiene también PTAL y tiene profesorado de infantil, de educación física y de asturiano. Tiene toda la plantilla igual que el curso pasado. Le decía, señora consejera, que el criterio que manejamos en este grupo parlamentario es que no se debe valorar el alumnado que se tiene en el centro educativo, sino el alumnado que potencialmente puede acceder a ese centro educativo. Le decía esto porque la comunidad educativa es una comunidad en la zona rural que imbuye o que implica a toda la ciudadanía, a todos los vecinos y vecinas de la zona, y le ponía como ejemplo el hecho de que hay familias que ya tienen a sus hijos en primeros niveles y que, siendo conocedores de que se quita o se elimina una unidad o una docente, lo que hacen directamente es al hijo o la hija siguiente, antes de escolarizarlo, ya optar por otras opciones, por otros centros educativos que suelen ser centros educativos más urbanos y centros educativos incluso que ni siquiera son públicos, son concertados, y eso le hace grave daño a la educación pública y le hace grave daño al desarrollo rural y a la fijación de población, que es algo con lo que se les llena la boca, en este caso, a su Gobierno. A nosotras también nos importa, pero nos parece que hay que hacerlo de esta manera. Y le decía, además, señora consejera, que este criterio que le estoy transmitiendo es un criterio que nunca se ha tenido en cuenta en la Consejería de Educación, ni siquiera desde su Consejería de Educación, porque, y en este momento se había cortado la comunicación, porque ustedes utilizan criterios muy concretos, criterios que están absolutamente encorsetados, son criterios matemáticos por los cuales deciden qué unidades o no qué unidades tiene que haber en los centros educativos. Cuando no se conocen los centros, cuando no se conocen las circunstancias y la propia referencia de dónde está incardinada ese centro educativo, se tiende a cometer errores y a cometer graves perjuicios. ¿Qué ocurre con esto? Que al final los centros educativos de la zona rural se van vaciando y al final lo que tenemos es una masificación en otros centros educativos y tenemos menor población, menor fijación de población en la zona rural, y volvemos a repetir otra vez el problema. Toca un esfuerzo. Le pido, por favor, que tengan en cuenta este criterio. Alumnado potencial, mantengan ustedes las unidades, ya irá acudiendo poco a poco el alumnado a ese centro educativo, porque además le aseguro que los equipos directivos, y en concreto el equipo directivo de este centro educativo, que yo tuve también la suerte de visitar, trabaja con proyectos interesantísimos, con un alumnado despierto, con un alumnado que además tiene la posibilidad vicaria de visualizar algunas de las cosas que aprende en el aula, las puede visualizar según sale del centro educativo, porque puede visualizar cómo reacciona o cómo trabaja la naturaleza. Es decir, es un entorno privilegiado, y todos esos recursos tenemos que aprovecharlos y potenciar la educación rural, la educación en el ámbito rural, y no a la inversa, señora consejera. Por eso, por muchas explicaciones que nos dé o que me dé en este caso a este grupo parlamentario, no vamos a poder estar de acuerdo con su criterio de adjudicación, ni mucho menos con su criterio de análisis. Muchas gracias, señora presidenta. Y en este punto le solicito que el siguiente punto del orden del día sea retirado, porque es una pregunta muy similar a la que acabo de realizar, y, por tanto, creo que si la consejera me contesta, pues doy por contestadas tanto esta pregunta como la siguiente. Me alegra, por su parte, que el señor Rodríguez diga
excelencia pedagógica que este centro tiene, porque efectivamente yo también lo conozco, lo visité, y sé que trabaja en proyectos internivelares, por cierto, con trabajo colaborativo, por cierto, con trabajo en equipo del profesorado, por cierto, con conexión con la comunidad educativa, por cierto, es decir, que es un proyecto, lo mismo que hay otros, no solamente este, que precisamente se encuentran insertos dentro de la comunidad educativa, dentro del sitio en el que están, y aprovechan el contexto como un elemento educativo, y eso es importante. Pero mire, independientemente de eso, para 3 aulas tienen 4 personas, es decir, que la cuarta unidad que usted dice que se puede haber suprimido está presente. Hay 4 personas que atienden a 3 unidades. Ciertamente que la directora tiene que tener su pequeño espacio para poder atender distintas cuestiones del ámbito administrativo. Pero es que además para 29 alumnos y alumnas están estas 4 personas, profesores y profesoras. Hay un profesor de inglés a tiempo completo. Hay un profesor de educación física y música que están al tiempo parcial. Hay una profesora de asturiano que también está al tiempo parcial, que les corresponden las horas. Y además hay media profesora de PT y media de L. Fíjese el profesorado que hay, que no está a tiempo completo, algunos a tiempo parcial porque comparte con otros centros de la zona, pero todo eso es para 29 alumnos y alumnas. En un centro con 29 alumnos y alumnas, con estas características de dotación, pero sobre todo con el esfuerzo pedagógico, metodológico, organizativo y de ser un centro inserto precisamente en ese contexto y de velar por todas y cada uno de los elementos que le ofrece ese contexto para hacerlo propio de la competencia del alumnado y para que el alumnado esté inserto en ese ámbito, yo creo que es la dotación, me parece, no digo idónea, pero más o menos buena. ¿Que usted dice que se puede mejorar? Cabe la posibilidad de que se pueda mejorar, pero creo que este centro hace todo con esos efectivos, los aprovecha al máximo y verdaderamente está educando al alumnado de una manera que a mí me parece competencial y absolutamente positiva. Y tengo que ponerlo en valor porque hay que reconocer el trabajo profesional y reconocer el trabajo de los centros en la escuela rural, en la zona rural.